que va a hacer su introducción y mientras vamos encendiendo las luces a ver si esto, que tarda un poquito. No encienda. No se enciende ya. ¿Ninguna? Sí, tarda un poco. Está perfecto así. Bueno, pues aunque ya conozcamos todos a Fernando Muñoz Box, nunca está de más tampoco conocerlo un poco mejor. Él nació en Madrid, allí estudió Ciencias Físicas y ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de aquí de Valladolid desde octubre de 1967. En esta facultad ha impartido las asignaturas de espectroscopía, física cuántica y óptica, y además en el Colegio Universitario de Vitoria las de mecánica y óptica. Además, también ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura de Valladolid y allí ha impartido ampliación de física. Desde 1979 hasta 1996 ha dado seminarios de Filosofía de la Naturaleza y posteriormente de Historia de la Ciencia en el Instituto de Filosofía San Gregorio de Valladolid. También se ha dedicado muchos años a otros temas como han sido la astronomía, donde ha dictado cursos de doctorado de astronomía con temas como la Luna, astronomía de posición o la evolución de las estrellas. Además, es socio honorario de la asociación nuestra, de la Asociación Astronómica Sigma. Tampoco descuidó la investigación en algunos temas de historia de la óptica y de la ciencia, impartiendo también algunos cursos de doctorados en este campo. En 2004 se jubiló, pero esto no ha impedido que haya seguido dando conferencias sobre óptica, astronomía o sobre el tiempo, ya que su hobby son los relojes de sol, aunque la cuestión de los calendarios de toda índole es también una de sus preocupaciones. Ya lleva 5 cursos impartiendo en la Universidad Millán Santos la asignatura titulada El tiempo y la medida del tiempo. Además, entre otras cosas, es autor de un libro que lleva el título de Las medidas del tiempo en la historia, calendarios y relojes, que es del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Y sin más que decir, le dejamos con su conferencia, que tiene el título de la astrología. Buenas tardes. Bueno, doy las gracias a Sergio y a Fernando Cabrerizo también, porque merece la pena. Y además, el otro día, si recuerdan algunos que estuvieron en la conferencia de la luz, yo me quedé con la duda de si era mejor la música o con la luz, y Cabrerizo nos ha dejado también con la duda. Bien, vamos a empezar con esta conferencia, que es un poco técnica en algunos aspectos y sobre todo es hablar de este instrumento maravilloso que es el astrolabio. Bueno, en el fondo yo quería que fuese utilidad y fundamento, aunque el título astrolabio sirve, porque tampoco quiero hablar de todo lo que se puede hablar del astrolabio. Por ejemplo, una de las cosas que algunos estaba esperando es cómo se utiliza. Yo no voy a hablar de la utilización, sino de la utilidad, que no es lo mismo. Bien, y porque es bastante complicado eso y tenemos que estudiarlo mucho más a fondo. Pero el fundamento sí que creo que quedará suficientemente claro. Bien. Pues, ¿qué es un astrolabio? Pues un astrolabio es un instrumento y un mapa del cielo. Un instrumento, este es pequeño, los hay muchísimos más grandes, pero tampoco es de los más pequeños. Y también me han prestado otro aquí, que es más pequeño. Bueno, este es un instrumento de los típicos de la astronomía y de las medidas de tantas medidas como hay. Pero sobre todo me gusta decir que es un mapa del cielo, porque cuando he dado yo las asignaturas estas del tiempo y cuando he hablado de los relojes de sol, siempre digo, un reloj de sol es un mapa del cielo. Y una vez alguien repuso, ¡qué tontería! Bueno, pues yo lo siento mucho, pero un reloj de sol es un mapa del cielo. Eso es así. Y vamos a ver cómo también el astrolabio es un mapa del cielo. Por lo pronto, significa buscador de estrellas. Al ser astro, ya sabemos que era lo de las estrellas. Pero la palabra labio del griego pues viene a significar el que busca, buscador de estrellas, astrolabio. Y es un mapa del cielo, como ya he repetido, y por tanto, como todos los mapas, no es más que una proyección plana. ¿Qué es un mapa? Pues una proyección plana de algo que se supone que es esférico, como es la Tierra. Vamos a ver un poquitín, no me meto mucho en la historia del astrolabio, pero sí conviene decir que es un instrumento mítico, todo el mundo sabe que es una maravilla, todos sabemos que es muy interesante, pero casi no lo vemos por ningún sitio, únicamente cuando vamos a exposiciones un poco serias. No sé si murmurar, no debería murmurar. Cuando se inauguró aquí el Museo de la Ciencia, pues como, bueno, los responsables
Como los responsables tenían que demostrar que el museo nuestro era el mejor del mundo, pues entonces trajeron un montón de astrolabios prestados desde Madrid, de aquí, de allí, de allá, para que tuviésemos en la inauguración el mejor museo del mundo. Esos astrolabios desaparecieron en su momento, fue natural, o volvieron a su lugar de origen. Bueno, el astrolabio plano o planisferio es de lo que se trata, porque también puede haber un astrolabio que no sea plano, porque un mapa del cielo es también, luego lo veréis, la esfera areminal. Si hablamos de la historia del astrolabio, fijaos que ya en el siglo VI después de Cristo es de un bizantino, es la filosofía bizantina, Filopón, en español se debe decir Filopón, aunque hay poca Filopón, pues es del siglo VI después de Cristo, un bizantino que ya habla claramente del astrolabio, no porque se invente de esa época, porque ya veréis que viene desde Ptolomeo la cosa, pero es cuando se empieza a hablar seriamente de los tratados del astrolabio, es ya el Filopón, el primero que he encontrado yo. Después están naturalmente los árabes, Alfargani del siglo IX, y que no sé exactamente si estuvo en Toledo Alfargani, pero Ibn Safar sí que estuvo en Toledo. La escuela de Toledo del rey Alfonso VIII tiene como es natural todos aquellos sabios, toda aquella maravilla de cultura que fue el rey sabio Alfonso X. Bueno, ya pasamos a las utilidades. ¿Para qué sirve el astrolabio? Pues para conocer las posiciones de las estrellas, que es lo que llamamos astronomía de posición, que tiene sus intríngulis y que saldrá bastante en esta charla. Puede servir para conocer las horas planetarias. Ahora explicaré lo que es cuando llegue su momento. Sirve también para pasar de coordenadas horizontales a ecuatoriales y viceversa. Pongo una interrogación porque ¿cómo? Eso ya no me lo preguntéis, lo pongo para que a las preguntas después vayáis por otro lado. Porque no es fácil pasar, yo creo que me refiero a este aparato, en unas fórmulas matemáticas que creo que he sugerido yo cuando he dado estas charlas, pues está claro, pero en el aparato yo no lo veo tan claro. Bien, y muchas más utilidades que no voy a decir. Hay un astrolabio que es náutico, ¿qué es este? Que solo tiene una cara. Y esa cara no es más que una regla, como veis, con dos virillas, no sé si la voy a ver, una y dos, y son dos agujeritos por donde se mira. No hay más que mirar por esos dos agujeritos para mirar una estrella. Si se usa, voy a utilizar este porque es este, si se usa vertical y lo pongo así, yo miraré la altura de la estrella, pero si lo pongo así, y sé dónde tengo el norte, miraré el azimut de la estrella. Luego es un medidor de azimut y de alturas. ¿Qué es el azimut y qué es la altura? Vaya por Dios. El azimut es sencillamente cuando estamos, cuando hay una estrella, luego veremos una bóveda, pero cuando tenemos una estrella, pues el azimut es el ángulo desde el polo norte, que vemos el ángulo en el que está colocada esa estrella, y la altura es si está más o menos alta en el cielo, más cerca o más lejos del polo. Luego lo veremos mejor, pero ya comprende que digamos que sirve para eso, para saber altura y azimut de las estrellas según que se coloque vertical, horizontal. Precisamente este, no lo sabe Paco, es exactamente este, 1571. Esta es una copia de ese que es del 1571. Es original. ¿Este es original? Sí. Me temo que no. Bueno, vamos, es justamente el mismo. Quiero decir que estas copias que se hacen de un instrumento como ese. Bueno, eso se llama la alidada y tiene esos dos agujeritos precisamente. Entonces es un astrolabio que se utilizaba muchísimo, hace las veces de ballestilla, de sextante, de cuadrante, de todas esas aparatos que se utilizaron para esto mismo. Esto está en una página de un libro y es el mismo, como veis. La alidada está ahí, ahora vemos los dos agujeritos. Y voy a ver, porque conviene que tengamos al menos algunas imágenes de un astrolabio de verdad. No es que esto no sea de verdad, pero de los grandes, de los que están en los museos. He cogido este de Jan Fusoris, que está en el Planetarium Adler de Chicago, que es francamente interesante, porque estos suelen de 30 40 centímetros, son una preciosidad. Este lo que tiene
es la cara delantera del astrolabio, todo eso es lo que voy a explicar en esta charla, y el astrolabio de Abu Bakr, que está en el Musée Pompidou de Toulouse, que esto ya es de Massieu. Es una joya. No creo que sean diamantes, pero basta con que cada estrella esté representada por una piedra preciosa para, más o menos interesante, para que veamos la calidad de este instrumento. Luego además es árabe puro, porque hay astrolabios que tienen todas las instrucciones y los números en latín, generalmente, quiero decir, en nuestra caligrafía, y este, sin embargo, está todo él en caligrafía árabe, por todas partes. Bueno, de este vamos a hablar bastante, este es una preciosidad. De hecho, no sé si aquí lanzar una llamada de auxilio, de hecho yo sabía que existía este astrolabio en este museo, que tiene un libro típico de los museos que se compra con todas las instrucciones. Yo lo tenía y a alguien se lo he prestado. Si alguien se siente aludido, bueno, no lo he encontrado yo. Bueno, vamos a ver las partes del astrolabio. Las partes del astrolabio son el haz y el embés, arriba y abajo. El haz y el embés lo uso de las hojas, se usa de las hojas, haz y embés. Cada y cruz, diríamos, si es una moneda, delante y detrás, decimos vulgarmente. Pues la parte de delante, el haz, tiene una araña, los tímpanos, que sirven para diversas latitudes, una madre y un extensor. Cuando lo lleva, el extensor ya veis que no está siempre. Y luego el embés, es decir, el trasero, la parte de detrás, es justamente lo que he explicado antes, el astrolabio náutico, exactamente. En este es lo que tiene detrás. Este tiene detrás un astrolabio náutico como el que es descrito y por delante un astrolabio como el que voy a describir ahora. Bueno, los tensores, esta reglita, aquí está también, en este astrolabio existe esta reglita, que ¿para qué sirve? Si la movéis, dando vueltas alrededor, hay un limbo con señales y lo que hace es enseñarnos horas, y por tanto nos sirve para ver la ascensión recta, que, como sabéis los de astronomía, se da en horas, no se da en grados. Bueno, 360 grados son 24 horas, y ahí están señaladas las 24 horas. Y el ascensor sirve para saber, para colocarlo en su posición, luego veremos por qué, y encontramos la hora, esta siderea, que es sideral. Y luego, si tuviese, este no tiene, si tuviese una pequeña escala, a lo mejor este funciona un poco mejor este. Si tuviese una pequeña escala aquí, pues serviría para leer la declinación de las estrellas. Por aquí es que están las estrellas, que luego explicaré, los diamantitos que hemos visto antes, y entonces aquí podría haber una escala que nos diga la declinación correspondiente, y aquí la ascensión recta. Son los dos parámetros fundamentales. Igual que antes teníamos, dije yo, azimut y altura, ahora lo que tenemos es ascensión recta abajo y declinación hacia arriba. Todo irá saliendo después para aclarar un poco, porque todo no lo puedo aclarar en una misma charla. El astrolabio de Abu Bakr es esta preciosidad y está descompuesto de esta manera. Tiene un clavillo caballete arriba, una araña, toma un poco de prisa, tímpanos, arganel, ahora os hablaré del arganel, madre, alidada, que es la de abajo. La alidada es el embés, como veis, pues como ahora está aquí ya me da tiempo a explicaros. La araña es ese dibujo raro que explicaremos y que es lo que está delante. Los tímpanos son intercambiables, entonces según la latitud se pone el tímpano correspondiente. En Valladolid buscaríamos el tímpano de Valladolid, basta con la latitud, pues los 41, 42 grados más o menos que tenemos. Se intercambian y generalmente un astrolabio normal lleva una araña y un tímpano. Ese tímpano va en una caja, que es la madre. Entonces, se saca, se pone otro tímpano, se saca y se pone otro tímpano, y los clavitos de debajo con el clavito de arriba se unen y ya queda cerrado como Dios manda, y por detrás tenemos las pínulas que hemos visto antes, que es como se ven los agujeritos de la alidada que está ahí. ¿Está claro? ¿Puedo pasar?
Bueno, pues entonces vamos a estudiar el tímpano para 31 grados de latitud, que está en Marrakech. Precisamente uno de los que estaba en el libro, es decir, uno de los que realmente tiene el astrolabio de Abu Bakr. Bueno, ya empezamos. Este es el tímpano. Total, no tiene nada, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Es decir, muchas rayas, pero todas tienen significación, evidentemente. Vamos a empezar. Perdón. Primero tiene 25 almicantaradas. Bueno, hay que explicar las almicantaradas. Son estas líneas. Desde aquí, una vertical, hasta aquí. Pero fijaos, ¿qué significa esta línea de aquí? El horizonte. Cuando estamos en el horizonte, tenemos un círculo para nosotros, pero aquí en la proyección que sale este círculo que está cortado aquí. Todos son circunferencias, porque es proyección estereográfica. Este es el horizonte, y luego 3 grados, 6 grados, 9 grados, 12 grados, 15 grados, podemos saber perfectamente la altura. Es decir, este es el azimut y esta es la altura, lo que he dicho antes. Azimut en la bóveda celeste y altura. Está ahí representado todo. Con lo cual, llegamos precisamente al punto fundamental de la bóveda celeste, que es el cenit. Está aquí, el cenit. Ahora lo veremos. Tenemos la distancia NZ. ¿Qué es la distancia NZ? La distancia del norte al cenit. Es que este se ve mejor por esto. La distancia del norte al cenit, el norte está aquí y el cenit está aquí. Esta distancia, como veis, la podemos medir perfectamente porque sabemos que aquí cada rayita son 3 grados. Sabemos perfectamente la distancia que hay del norte al cenit, que son 59 grados. Porque, por una de estas cuestiones de la astronomía, es 90 grados menos la phi, nunca sale en griego esto, la phi, que es la latitud. 90 menos la latitud es la colatitud. NZ es la colatitud. Es eso, ¿eh? Fijaos que el punto central del tímpano es el polo norte, es el norte. Bueno, ahora sale el Ecuador. Allí tenía que salir el Ecuador, pero no es... Sí, triste es cambiar de ordenador, es espantoso. Aquí lo pone, Ecuador. Ecuador Z. Es decir, la distancia entre el Ecuador y el cenit es exactamente la latitud. No, está aquí, pues, pero es una pena que cambie uno de ordenador y esto hace lo que quiere. Bueno, vamos a ver. Este es el Ecuador celestial. Por tanto, 23 grados hacia arriba es el trópico de Cáncer. 23 grados hacia abajo es el trópico de Capricornio. Entonces, están representados aquí y nos importa el Ecuador porque la distancia entre el Ecuador y el cenit es exactamente la latitud. También es, según una definición que conocen bien los de astronomía, la latitud es la altura del polo norte sobre el horizonte. Y por tanto tenemos aquí el horizonte y la altura a la que está el polo norte es también la latitud. Fijaos que esta distancia y esta es exactamente la misma, porque está medida en grados, ahí. Y no tiene nada que ver que la proyección no sea de distancias geométricas iguales. Eso saldrá a la velocidad. Tiene horas planetarias. Las diré un poquitín. Las horas planetarias son estas. Vamos a ver si... ¿Qué es una hora planetaria? Una hora planetaria es el tiempo que transcurre si dividimos el día, se entiende, mientras hay sol, desde que sale el sol hasta que se pone, si dividimos el día en 12 partes. Tenemos 12 horas planetarias. ¿Y qué pasa con la noche? Pues que de noche tenemos 12 horas planetarias también. ¿Qué pasa con nuestras estaciones? Pues que en verano tenemos las horas planetarias de día enormemente largas y las de noche enormemente cortas. Y viceversa justamente en invierno. Ahora las horas planetarias de invierno son largas y las horas planetarias de invierno
diarias de día son cortas. Bueno, entonces fijaos que lo que importa en las horas planetarias es todo este área. Las horas para, esto lo van a usar los árabes para la oración, y por tanto las horas para los árabes como para los romanos no es como para nosotros en punto, las 12 en punto, no, es de 2 a 3 es la hora, y de 3 a 4 es la hora. Pues así es como funciona. Entonces, aquí tenemos esta hora, importantes son las líneas planetarias. Donde tengo esto otro. Tenemos una línea crepuscular preciosa. La línea crepuscular va, como veis, desde aquí hasta aquí y está por debajo del horizonte, naturalmente. ¿Qué es en astronomía la línea crepuscular? El sitio en donde, estando el Sol, tanto antes de salir, en el amanecer, que está a la izquierda, como en el ocaso, que está a la derecha, pues tenemos un buen rato en que el Sol, como todavía no se ha ido demasiado lejos, tenemos luz crepuscular. No hay Sol, pero tenemos luz crepuscular. Es muy importante para muchísimas cosas. De hecho, hay 3 crepúsculos: el oficial, el marino y el terrestre, pero eso son otras cosas. La cuestión es que aquí está, he medido esto y son 15 grados. Cuando el Sol está a 15 grados antes de salir, empieza el crepúsculo, la aurora. Y cuando ya sale, es la salida. Cuando se pone, todavía a 15 grados está la luz crepuscular oficial para este astrolabio. Luego en algunos sitios, aquí, en cuanto son las casi 10 minutos después de la puesta del Sol, están encendidas todas las luces de la ciudad. Pero eso es otro problema. Vamos así. Tenemos la línea de la oración de la tarde, que es esa. Digamos que es una línea curiosa. Y tenemos la línea de la oración de mediodía, que es esta. Creo que es, a ver, ven aquí. ¿Qué es esta? Bueno, todo el mundo está de acuerdo, pero todo el mundo debía decir una cosa que no dice. Podéis protestar. ¿Por qué podéis protestar? Porque hemos quedado en que el día es todo esto, desde que sale el Sol hasta que se pone, y esto no puede ser la línea de oración del mediodía, sería la línea de oración de medianoche. Los árabes no rezan a la medianoche, rezan al mediodía, rezan 5 veces al día, ya sabéis. Lo que pasa que como poner esta línea en el día ya sería demasiado, no se podría ver. Lo que hacen este tímpano es poner la hora aquí, para que nosotros con la imaginación lo montemos en el simétrico de arriba. Esta línea está simétricamente imaginada en el sitio que corresponde. Y la otra también, la oración de la tarde, está con su correspondiente simétrica gráfica. Esto es interesante. Bueno, vamos a ver la araña. Hemos visto el tímpano y lo hemos descrito casi todo lo que tiene el tímpano. Vamos a ver qué es la araña. La araña es este otro... aquí es muy negro, porque sale así en el libro, pero aquí es del mismo, es bronce, del mismo color. Bueno, pues fijaos que la araña es un artificio móvil dentro del astrolabio que tiene, en este caso, 28 estrellas. Puede tener más o menos. Estas son las 28 estrellas. Que en el astrolabio que hemos visto en el museo, le han puesto en cada numerito, en vez de numeritos, una piedra preciosa. Bueno, ahora veremos las estrellas. Pero para decir cualquiera, por ejemplo, la 14 es una de las estrellas que está aquí. Pero las estrellas están exactamente en la punta. Aunque el diamante o la piedra estaba aquí, el astro está exactamente en la punta. Está así. Por eso, para determinarlo muy bien, está con esa finura. Entonces, encontramos ahí 28 estrellas que me he tomado el trabajo, no la libertad, el trabajo de buscar algunas. No he conseguido todas, es bastante difícil. Y entonces, pues, al final diremos por qué es siempre difícil, pero en este caso, siendo un astrolabio antiguo, más difícil todavía. Bueno, no es que tenga mucho mérito, pero se trabaja y se saca. Pues mira, vamos a ver, esperar un minuto. A ver, esto para atrás, que hay que poner esto. He dibujado primero el ecuador para distinguir
si las estrellas son de arriba del ecuador, que significa hemisferio norte, o de debajo del ecuador, que significa hemisferio sur. Y entonces añadimos estas, todas las estrellas, y tenemos, vamos a empezar, las conocéis muchos, Altair, que es la de Águila, Deneb, que es la de Cisne, Shatesa es de Pegaso, Capella, que es de Auriga, Difla, que es de la ballena, Aldebarán, que es de Tauro, Rigel, que es de Orión, Betelgeuse es de Orión también, Sirio, que es del Can Mayor, Castor, que es los gemelos, Proción, que es el Can Menor, Régulo, que es el león, Espiga, que es la Virgen, Arturo, que es el boyero, Vega, que es la lira, y Antares, que es Escorpio. Bueno, ahí está. Así que he logrado. No hay 28, y además si hubiera 28 sería un lío y es mejor que haya 30. Bueno, entonces, ¿qué significaba el círculo rojo del Ecuador? ¿Qué significa el círculo verde que acabo de pintar sobre el negro ese que estaba? Pues ese es el Ecuador. Digo, es la eclíptica. Como veis claramente, o como veis todos, esto, aquí está Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Ese es el Ecuador. Y digo, es la eclíptica en la cual están todos los signos del zodiaco. Bueno, entonces ya tenemos bastante claro por qué Aldebarán pues está cerca de Tauro y por qué por aquí está Escorpio, porque este es Escorpio, es Antares. Se pueden realmente ayudar con esto para irlas localizando. Bueno, ahora las separo un poco. Las del zodiaco son estas nada más, las que he encontrado yo. Está Castor, que es uno de los gemelos, es los Fantapolus. Está Régulo de León, está las de los dos Orión son las típicas, Betelgeuse, no aparece Bellatrix, que es muy famosa también. Sirio es la estrella más brillante del cielo, perdón, Sirio es la estrella más brillante del cielo esta, y Proción es el Can Menor. Por eso digo canes son perros. Bueno, y luego estas tres, Vega, Deneb y Altair, constituyen el triángulo del verano, que todos lo conocéis. Voy a recuperar. Bueno, si no sabéis manejar todo esto, vamos a seguir. Ahora la curiosidad. Esta no he logrado saber qué era, pero se corresponde un poco con la M44, que es el del pesebre. No pongo la mano en el fuego, pero es interesante porque no he conseguido que casase con ninguna de las estrellas que anda por esa ascensión, recta y declinación, que es para lo que serviría el ostensor que dije antes. Bueno, la simulación de movimiento diurno es que si nosotros tenemos el timba y encima la araña, pues no hay que esperar que se mueva así y estamos simulando el movimiento diurno. Ha salido, este se mueve, la araña se mueve, cuando la movemos estamos simulando el día, salen las cosas por el oriente, suben al meridiano y bajan al ocaso. Vamos a dar una pequeña explicación. El tímpano tiene que permanecer inmóvil y estable, lo que se mueve es la araña. Las estrellas nacen y mueren, por tío caso. Como todas las estrellas que hemos visto, ha hecho así, pues han salido todas por el este, por el oriente y han muerto por el ocaso. Pero y el Sol y los planetas están en la araña, pues no están pintados, no han puesto la piedrecita de eso. Pero sí que están en la araña con la imaginación, porque sabemos que en un momento dado cada planeta está en un sitio del zodiaco y el Sol en otro. Y no tenemos que saber eso para luego ir a saber cómo están en el movimiento diurno. Es una pequeña complicación que tenemos que hacer para utilizar el astronomía. Bueno, y ahora voy a una parte un poco más geométrica, es el fundamento. No sé si deprisa o despacio porque esto es más geométrico, pero bueno. El periferio es una proyección plana y las proyecciones de la esfera sobre el plano son las tres célebres: ortográfica, conforme o estereográfica y la proyección gnomónica. Fijaos que la proyección conforme, que es la que vamos a explicar, es la de los astrolabios y la gnomónica es la de los relojes clásicos de sol. Bueno, la ortográfica está pensada. Si nosotros tenemos
una esfera, esto es una esfera, está cortado por el meridiano, una esfera, y un plano que va hacia vosotros, ahí, solo se ve el corte, pues se dice que la proyección es ortográfica si el punto de vista que es este está en el infinito. Entonces, las cosas se proyectan. Este punto en una proyección ortográfica se proyecta aquí. O este otro punto en una proyección ortográfica se proyecta aquí. Este punto en una proyección ortográfica se proyecta aquí. Eso es. Bueno, para que veáis lo que sería cuando la Tierra la representamos de esta manera, he copiado esto más o menos de esta manera. Aquí sale un poco demasiado expandida, es culpa del cañón, pero esta es una proyección ortográfica del mundo, cuando lo ponemos de esta manera. La nomórfica es aquella que tiene el punto de vista exactamente en el centro, y entonces el mismo punto ahora se tiene que ver aquí, otro punto se tiene que ver allí. Esta es la nomórfica, no voy a estar mucho rato. Aquí vemos claro que el Ecuador está aquí, porque es este el Ecuador, y viene de aquí a aquí, entonces este es el polo norte, entonces tenemos aquí una proyección nomónica del Ecuador, vamos de la esfera con el Ecuador. Entonces, estos son los rojos del Sol, es decir, los rojos del Sol no son más que una proyección nomónica de la esfera, por tanto son mapas del cielo, como lo que estamos. La esferográfica es la misma, los que han estudiado la esfera de Riemann, que tiene algo que ver con esto, pues es desde el punto de vista esencialmente del otro polo, si estamos proyectando sobre un plano que está pasando por este polo, la proyección desde el otro polo nos da la proyección estereográfica. Pues entonces, ya sabemos, ¿qué es el astrolabio? Una proyección estereográfica del cielo. Hasta ahí voy. La proyección estereográfica está conocida desde Hiparco, nada menos. Cuentan, esto es teoría, es un poco leyenda, pero que Ptolomeo llevaba un globo armilar y entonces iba en un borrico y iba chan, 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 y de repente se cayó encima del globo armilar y lo dejó hecho un astrolabio. Bueno, como sabéis, estas son las célebres esferas armilares. Armilares significa que tienen anillas, no es más que eso. Bueno, pues entonces el nombre se debe a un jesuita, que es Aquilonius, del siglo XVII. Él habla de la proyección de Ptolomeo y utiliza por primera vez la palabra estereográfica, aunque Rosenfeld está bien todo, lo que dice no es verdad porque la atribuye a un matemático del siglo XIX. La proyección estereográfica ya la he leído yo en el libro de Aquilonio, o sea que no me pueden... He leído que Aquilonio habla de la proyección estereográfica por primera vez. No he encontrado ningún libro anterior en que se hablase. Bueno, ¿qué es la proyección estereográfica? Pues lo que hemos visto. ¿Qué propiedades tiene? Pues es una proyección conforme, que conserva los ángulos. No conserva la semejanza. Y en efecto hemos visto que teníamos una altura así y otra altura más grande y era la misma. Luego no conserva la semejanza dependiendo del sitio donde se proyecta circunferencias en circunferencias. Es decir, todas las líneas que hemos visto en el tímpano, todas son circunferencias. Y como saben los matemáticos y los alumnos, cuando tenemos líneas rectas, estamos también con las circunferencias de radio infinito. Es decir, que todas las líneas son circunferencias. Y luego los círculos coaxiales no se proyectan siempre en círculos concéntricos. Eso lo veremos ahora. Bien. Vamos ahora a aplicarlo a las coordenadas horizontales. Si tenemos una modalidad celeste, esta típica, pues entonces vemos que esto es como nos asomamos ahora al cielo y vemos una cúpula grande. Este es el horizonte, arriba de nuestra cabeza está el cenit, cada uno tiene su cenit, pero nadie está en el cenit, como dice mucha gente, dice, es que está en el cenit. No, nadie puede estar en el cenit porque el cenit es el punto que siempre está por encima de la cabeza de alguien. Bueno, podré estar en el cenit de otro, pero en el mío no puedo estar bien. Entonces, el ángulo empezando en el norte del horizonte y medido hasta aquí, esto es lo que se llama un coluro, pues este es el azimut y la altura es este otro ángulo, este de subida aquí. Entonces, cualquier estrella tiene un azimut y una altura. Si esto lo queremos nosotros a proyectar,
eso se llama coluros, estas líneas. Las albicantaradas. Estas son los planos horizontales paralelos al horizonte. Son los que estaban a los 25 que hemos visto en el tímpano antes. Lo que han hecho en el tímpano ha sido poner 25 planos de estos a 3 grados cada uno. Bueno. A ver. Para 42 grados de longitud, fijaos que el horizonte es muy fácil, porque es nada más esto. Este es el horizonte. Por debajo del horizonte, aquí salen las cosas que estén por debajo del horizonte, evidentemente, que son estas. Por aquí. Y todas estas son una almicantada 2, 3 cada 20 grados. 20, 60, 80, 20, 40, 60, 80. Entonces, estos son todo circunferencias, como he dicho antes. Vamos a ver. Y esa es la estrellita que hemos visto antes. Está ahí más o menos. Bueno, si la bóveda celeste queremos también que aparezcan el Ecuador, el trópico de Capricornio y el de Cáncer, como hemos visto que estaba en el tímpano, pues tenemos que proyectarlo. Y por tanto los proyectamos así. Fijaos que ahora estos círculos que son concéntricos, son paralelos, ahora hemos prometido que no iban a aparecer concéntricos desde un cierto punto de vista. Bueno, entonces tenemos aquí el polo, vamos a ver, me parece, bueno, el meridiano local, el cenit, el cenit es este, el polo norte que es este, y luego los tres, el trópico de Capricornio, el Ecuador y el trópico de Cáncer. Y luego los meridianos serán los círculos máximos proyectados sobre este plano, y como los meridianos son círculos máximos que pasan por el polo, pues este es el polo, este es el cenit y estos son los meridianos. Entonces si lo ponemos todo, pues tenemos más. Y eso es lo que pasa cuando lo encontramos con todo, pues tenemos que ir analizando para poder ver. Digamos que si ponemos meridianos y paralelos, aparecerá esto. Si ponemos meridianos y almexcantaradas, aparecerá esto. Si ya ponemos toda la bóveda celeste, ya tenemos un astrolabio. Prácticamente casi todo. No están las líneas del crepúsculo, ni las horas ni las horarias, pero prácticamente está casi todo. Fijaos, para la latitud 42, que es la de Valladolid. Si lo hacemos en pantallas ecuatoriales, lo voy a hacerlo muy deprisa. Sabéis que tenemos ascensión recta y ángulo horario y declinación. Lo he dicho antes, la ascensión recta también era el limbo del astrolabio y la declinación era el ascensor. Podemos hacerlo en estas coordenadas y tenemos la posibilidad de hacerlo. Fijaos, en predicción escenográfica resulta que tenemos lo mismo con otro significado, porque estamos ahora en la otra bóveda, pero prácticamente parece igual. Únicamente que aquí aparecen los trópicos de esta manera y aparecen los meridianos y los paralelos. Voy a ir un poco deprisa porque es todo igual que antes, pero fijaos, la estrella vuelve a salir ahí en ese sitio. Si queremos poner el horizonte y el cenit, pues ahora el cenit ahora, perdón, el polo norte está aquí en vez del cenit y el cenit está aquí en lugar del polo norte. Todo cambia un poco porque hemos cambiado de perspectiva. Bueno, y los polos azimutales. La eclíptica, ¿qué le pasa? La eclíptica, como sabéis, es la línea que sigue el Sol, en su trayecto del año anual, y es pasando por todos los siglos del zodiaco. Bueno, entonces, con la eclíptica tenemos que poner la araña, porque la araña es la eclíptica, esa es. Tenemos el ecuador, tenemos el horizonte, entonces, fijaos que aquí, porque el programa que yo tenía, todo lo hecho con un programa, me salía el meridiano horizontal y por tanto el polo norte y el cenit estaban horizontales, cuando en el aparato está vertical. Pues lo que hago aquí es efectivamente dar la vuelta. Entonces con esto ya tenemos los círculos fundamentales, eclíptica, ecuador y horizonte, y esto mismo, fijaos, a ver si esto va para atrás, no quiere volver para atrás. Esto es esto, esto no quiere volver para atrás, a ver si se llega, lo que volviese para atrás, no quiere. Tenía obligación de volver para atrás en esta ruedita, creo.
Desde el ordenador, si no. ¿Eh? Desde el ordenador. Sí, porque se cae. Se me ha ido lo que... No. No quiere. A ver. Ahí, esto sí, aquí, ¿no? Creo que hacerlo desde aquí. Estas complicaciones no entraban en el programa. Vamos a ver. Bueno, por aquí tenemos la araña. Y lo que hacemos ahora es enseñar este astrolabio que está dibujado por Juan de Herrera, nada menos, en los libros de astronomía de Alfonso X. En una edición que se hizo en la época de Juan Herrera, que es de Felipe II, ¿sabéis? Más o menos, del Escorial, pues este dibujo es un astrolabio pintado por Herrera siguiendo las indicaciones que dicen los libros de astronomía de Alfonso X. Este astrolabio es este. Fijaos que en lugar de estas maravillas que tenía antes, solo por el triángulo, los estrellas son exactamente las puntas, y generalmente pues a veces aparecen aquí aparecen nombres, Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, y por aquí aparecen los nombres de algunas estrellas, etc. Es igual. Este es prácticamente el mismo. Este astrolabio de Juan Herrera es interesante. Aquí sale muy mal el color, lo siento. He querido poner eso el día, que esté más amarillo, que ha salido excesivamente amarillo. Entonces, lo que sucede es que en el astrolabio este de los libros de Alfonso X Sabio podemos poner algunas estrellas que conocemos, Altair, Vega y Deneb, que es el triángulo del verano. Entonces resulta que si nos damos cuenta, la posición de las estrellas hoy, que las hemos cogido de cualquier atlas, no coincide con la posición que dice el dibujo de Herrera. Tienen una diferencia. ¿Qué significa? Pues significa que habiendo habido precesión de los equinoccios, todas las coordenadas de las estrellas han variado. Pues sabéis, los mapas de estrellas, los atlas de estrellas, dicen válido para el año 2000, antes era en 1900, van cambiando, pero pues eso es. La precisión, con este movimiento de estrellas se persiste la precisión, ello permite conocer la fecha de construcción del astrolabio. Entonces, no sé qué hora es, porque tengo más cosas, pero si es muy tarde ya nos vamos. No sé qué hora es. Digo, son y 20. ¿Cuánto tenemos? 8 y 20. ¿Eh? ¿Cuánto te queda? ¿Estáis libres? No, voy a hablar de la Qibla, y me parece interesante. Si preferís hacer preguntas sobre esto, preferís estar calladitos, pues vamos a ver. La Qibla, ¿qué es la Qibla? La Qibla es la dirección de la Kaaba. Y entonces en el astrolabio tiene que estar indicados los azimuts de la Qibla. Cuando tenemos un tímpano para Marrakech, vendrá la Qibla de Marrakech. Cuando tengamos un tímpano de Valladolid, tendremos la Qibla de Valladolid. Porque existe la Qibla de Valladolid. Es la dirección desde Valladolid a la Meca. Bueno, estos colores azimutales y aplicatarios los vamos a utilizar porque esto es precisamente lo que nos va a dar la posición, la dirección a la que tenemos que mirar si queremos encontrar la dirección de la Kaaba. Bueno, he buscado estas fotos, estas las encontré ayer, y esto es la mezquita de Córdoba, que tiene un mirab, me parece que se llama eso. El mirab es todo este edificio de aquí, este edificio de aquí, y este es dentro de la mezquita. Hay una puerta donde se llama el mirab porque es donde se supone que se sentaría el sacerdote o el califa, y entonces esta pared, especialmente la pared que señala a Marrakech. Yo con mucha osadía creo que es esta. Pero luego he leído en una descripción de la mezquita que cuando se hicieron las diversas reformas de la mezquita, primero aterraban tercero la gem, y luego ya, sabéis, ahora es catedral católica, pues que no está muy bien construidas las cosas y que puede que esta no sea, me da mucho. Lo que sí más o menos
da un ángulo aquí que si tenéis buena vista para los ángulos, pues es de 102, 103 grados. Bueno, pues me creéis, ¿eh? Será la quinta más o menos. Fijaos que este es el norte, y del norte hacia el este, esto es el azimut. Luego, precisamente, el azimut es de la Qibla, es precisamente la dirección de la Kaaba, en Córdoba. En Marrakech el azimut es de 91 grados 38, prácticamente un ángulo recto. Y en Valladolid el azimut de aquí es 104, por eso me atrevo a decir que en Córdoba será 102, 103. Hay 2 días al año en que el sol amanece en tal azimut, será a primeros de febrero y a primeros de noviembre. ¿Por qué es interesante esto? Porque sabiendo estas 2 fechas, sabemos exactamente cuál es la dirección de la Qibla en Valladolid y podemos ayudar a alguien que venga y quiere rezar. El otro día, yo vivo al lado del poniente, pues paseo con mi perro, y entonces de repente un señor, evidentemente le llamo señor porque tenía todo el derecho a hacerlo, se arrodilló, miró a la Kaaba, y en el jardín este del poniente se colocó, y yo entonces no había todavía visto esto, y dije, ¿cómo se ha colocado? Se colocó bastante bien. Porque yo pude intuir ahora, después de haberlo estudiado un poco a fondo, porque me dio la impresión, digo, voy a contarlo de la Qibla, después de ver a este señor rezando a las 3 de la tarde, en el poniente. Fue gracioso porque él lo hizo, la mujer evidentemente no, y los hijos tampoco. Los hijos se pusieron a los columpios. Los azimut de la Qibla es muy interesante lo siguiente. En la Meca, como está entre los trópicos, el sol pasa por el cenit 2 veces al año. Nosotros nunca veremos el sol en el cenit, porque queda más abajo. Entonces pasa el 27 y 28 de mayo más o menos, hacia el 27 y 28, a las 9:18, y luego el 15 y 16 de julio a las 9:27. ¿Por qué pasa 2 veces? Porque el sol se mueve de un trópico al otro trópico, y entonces pasa una vez para allá y luego vuelve para acá. Entonces pasa hacia allá en unas fechas y pasa hacia aquí en otras. Pasa en mayo cuando va del invierno al verano, y pasa en julio cuando va del verano al invierno. Entonces lo interesante de esto es que si en este momento miramos al sol, prosternarse, que es la palabra dura pero es la verdadera, arrodillarse a rezar, mirando al sol en ese momento, estamos mirando seguro a la Meca, porque el sol, aunque en Valladolid no está en el cenit, está en ese momento en el cenit de la Meca. Solo con mirarle sabemos que estamos mirando a la Meca. No mires al sol mucho, ¿eh? Sabes que está ahí. Bueno, siempre, esto, el 104.241 lo que tiene que cambiar, el azimut del sol en Valladolid. Bueno, y yo he tratado de representar de esta manera un poco esquemática. Tenemos sur y norte, tenemos sencillamente que el Ecuador sale, el sol sale a veces por el este y se pone por el oeste, en invierno sale por aquí, en verano sale por aquí, y estos días que he dicho sale un poquito antes, o va para allá y es mayo, o va para acá y es julio, y entonces el sol ha salido por aquí, y cuando llega a las 9:58, no sé qué hora ponía, esa hora exactamente estará más o menos ahí. Y tiene que estar ahí porque en ese momento está de azimut exacto de la Qibla. Claro, que este es el azimut desde aquí para acá. El azimut de la Qibla son 90 más estos 14. Dibujado por mí, no sé, es demasiado puntilloso. Bueno, es maravilloso porque he buscado en internet y resulta que para ayudar a encontrar estas direcciones a los musulmanes, lo que hacen es haber hecho una proyección rarísima del mundo, pero tal que perfectamente la Meca está en el centro de este mapa y no hay más que mirar al centro, hacer rayas al centro para saber exactamente la dirección de la Qibla en todos los países del mundo que están ahí. Es una cosa, me ha resultado muy curiosa. Este es más sencillo y lo encontré en internet también. Entonces fijaos que venía Los Ángeles y Washington.
de Los Ángeles, esta es la quibla, de Washington es esta, y estos me he permitido yo añadirlos. Esto no estaba en internet. He puesto el de Valladolid, que prácticamente son 104. Fijaos que el norte va hacia allí, el norte está ahí, el norte va hacia aquí, y esto es más o menos 1,104, y Marrakech es prácticamente de 90, 91. Creo que lo he dibujado bien. Pero realmente la Meca está aquí, y Marrakech está aquí. Luego la dirección para este mapa, que está pensado para poner la quibla, pues está abajo. Es más claro que el otro y es interesante. La quibla de Marrakech estará en el tímpano, pues claro, tiene que estar. Ese es. Hay una cosita ahí HG que significa que aquí es la quibla de Marrakech. Para deciros que el astrolabio tiene puse puntos suspensivos, muchas más cosas de las que he contado, pero esta me parecía tan interesante que pues lo hago. Bueno, la mediación astrolabio. La mediación es un problema tremendo. Resulta que la estrella tiene varios parámetros según las coordenadas en las que nos movamos. Y resulta que tenemos la ascensión recta, la longitud y la mediación. ¿Qué es la ascensión recta? Pues el ángulo medido en el ecuador desde el punto vernal hasta el meridiano de que se trate. Ha salido a reducir antes. La longitud, el ángulo medido en la eclíptica desde el punto vernal al pie del coluro del polo de la eclíptica. Los que no entendáis esto, olvidadlo, no importa. Pero yo, los de astronomía, creo que deben hacer un pequeño esfuerzo para saberlo, porque lo saben, lo que es cada cosa de estas. Pero pongo las definiciones exactas para que estemos... ¿Y qué es la mediación? Pues una cosa que utilizaban los árabes en la Edad Media mucho, porque es el ángulo medido en la eclíptica desde el punto vernal meridiano. Fijaos, ahora lo veremos en un gráfico. Si vamos por el ecuador, hacemos una cosa. Si vamos por la eclíptica, hacemos otra. Entonces, esto mide la ascensión recta, esto mide la longitud. Y una combinación rara de las dos es la mediación. Lo vamos a ver ahora mejor. La mediación es ligeramente más corta que la longitud. Entonces, cuando pintamos la esfera celeste, justo para hacer un problema de trigonometría esférica típico, entonces, vamos a ver, tenemos el polo de la eclíptica aquí, por tanto esta es la eclíptica, por su polo, el polo norte aquí, y este es el ecuador, claramente. ¿Y qué es el punto vernal? El cruce de la eclíptica con el ecuador. Ese es el punto donde cuando está el sol empieza la primavera, por eso se llama punto vernal. Entonces está aquí. Entonces la distancia que haya para esta estrella exactamente aquí, esto es la ascensión recta. Medida en el ecuador, la ascensión recta. Ahora sí que lo sabemos definir todos. Es la distancia del punto vernal al meridiano correspondiente por la eclíptica, por el ecuador. ¿Qué es la longitud? La distancia del punto vernal al coluro, porque ese ya no es un meridiano, es un coluro, un círculo máximo visto desde aquí, un coluro que va a la estrella y llega aquí. Esta es la longitud. ¿Y qué es la mediación? Pues la mediación es desde aquí, por la eclíptica, y quedarse corto en el meridiano. Fijaos, la mediación un poquito más pequeña que la longitud. Y todos pues, bueno, ¿y qué? Pues el qué es, porque resulta que los astrolabios ven mejor la mediación que lo otro. Y entonces por eso los árabes utilizaron tanto la mediación. Hay un historiador que era discípulo de Vernet en Barcelona, que es Julio Sansó, que ha publicado muchas cosas sobre la mediación. La primera vez que yo oí hablar de la mediación fue este señor Julio Sansó, y lo tiene bastante estudiado. Entonces, me ha parecido interesante que es una de esas cosas que se leen en los libros de historia, que uno no sabe lo que es, y que resulta que tiene que ver con el aparato que estoy describiendo. Bueno, esta es la estrella, evidentemente, el punto vernal es este, y luego, si lo vemos en el astrolabio, pues tenemos lo mismo. Fijaos, el punto vernal está aquí, y si vamos por el ecuador tenemos esto, y si vamos por la eclíptica, perdón, esta es la eclíptica roja aquí. Si voy por la eclíptica tengo la longitud, y si voy por el ecuador tengo la ascensión recta. Y si tengo una cosa intermedia, que es aquí, pues es la mediación. Bueno, ahí está, uno de ellos, la ascensión recta es esta, la longitud es esta, y la mediación es un poquito más corta.
interesante porque la podemos ver con más claridad. ¿Por qué razón? Porque resulta que estas líneas están trazadas, esta y esta están trazadas, esta y esta están trazadas, y estas otras, esta otra que he puesto aquí, estas azules, no están trazadas, las he trazado yo. Y porque no están trazadas en el aparato, no son fáciles de ver. Por eso es mucho más fácil utilizar la mediación que se ve en el instrumento que la longitud, que no es fácil verla en este instrumento. Es una limitación del instrumento. Bueno, a propósito del eslabio, es decir que hay otra lectura del instrumento y que si lo he traído aquí es porque es pura cultura de la humanidad. Es del acervo cultural de la humanidad, de la cantidad de cosas que tiene esta humanidad. Y a propósito, y porque estamos en las fechas que estamos, reconozco que soy malo, lo he hecho trayendo la mayor cosa, pues varias cosas que tienen que ver con el Islam. ¿Por qué? Porque tengo yo mi idea. Bueno, no voy a hablar de política. Es el acervo cultural de la humanidad y eso es lo que a mí me interesa, toda la política no me interesa. Entonces, esta humanidad es nuestra débil y sufriente humanidad. Que Dios nos ampare. Gracias. Bueno, si tenéis fuerzas, yo comprendo que es un poco seco, pero creo que es muy interesante. Lo de la mediación, que yo no lo conocía y me ha resultado muy curioso. Luego, sí. Muchas gracias por la charla, lo primero, que ha estado genial. Lo de la mediación yo no lo conocía y me llama la atención si luego hacían alguna especie de conversión para obtener la declinación. ¿Para la declinación? Claro, si ellos medían la mediación en vez de la declinación. Sí, porque si tienes la mediación de una estrella, tienes ahí la estrella apuntada en el aparato, la declinación la tienes con el extensor, esta reglita que te dije. Perfecto. Entonces sí que sería cuestión de mirarlo. Tienes la regla que tiene. Por eso el de Abu Bakr no tiene extensor. Y tendríamos que con una reglita de cartón lo haría yo. Volver a medir el resto. Y sin embargo estos que tienen este que tiene doble extensor, pues ya podríamos encontrar, evidentemente. La declinación es del centro hacia arriba y la ascensión recta es esta. Estos astrolabios todos son para coordenadas ecuatoriales, pero yo creo que es preferible empezar, no sé si me he equivocado, empezar por la bóveda celeste, que es la que vemos, para decir que tendríamos también un astrolabio que fuese de la bóveda celeste. No se suele utilizar, pero sería útil. Más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias, Fernando, por la charla tan entretenida y el astrolabio entonces es el antecesor del sextante. ¿Del sextante? O sea, ¿cómo es el uso para la navegación del Es que van muy unidos. Como has visto, el sextante es una cuestión de utilizar la alidada, que era bien sencilla, no, te ponías así, pero no tiene ninguna escala para saber. Entonces, el meter una escala en esa alidada, pues es conseguir la medida de la altura, y si es así la hacemos. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que para hacer medidas no se necesitaba todo el círculo, que bastaba con un cuadrante, o con un sextante, la sexta parte, o con un octante, la octava parte. Y son los aparatos que son más modernos, mucho más modernos. Quizá porque eran mucho más manejables en los barcos. Y además, como sabéis, los estantes de los barcos también son de museos, hay preciosísimos, los hay de marfil, los hay preciosísimos. Pero la cosa viene de muy antiguo todo y depende un poco las mejores que se han hecho. Pero lo de que es cierto es que el astrolabio ya se conoce del siglo VI bien, y todo lo de Ptolomeo y tal es más un poco leyenda. Pero el tipo de Ptolomeo sí que medía las estrellas.
Siempre cuento, y no tiene nada que ver con lo que has dicho tú, que en los libros de Alfonso X el Sabio, los libros de astronomía, los estuve hojeando, porque estaban en el Instituto Jorge Manrique de Palencia, y me los dejaron tener 5 o 6 años, los estuve yo aquí. Y entonces los vi, estuve mirando y esas cosas. Entonces, lo que es maravilloso es que aquellos árabes que estaban con él y judíos y todos que trabajaron con Alfonso, tenían una enumeración de las estrellas que los ojos de hoy no ven las estrellas que ellos decían. Tenían una vista de esas impresionante. Empiezan a citar, sabéis todos que ahora no me acuerdo el nombre en este momento, la segunda estrella del rabo de la osa es doble y es triple, pero el verla pequeñita es un test de visibilidad para nosotros. Pues, bueno, esa y la otra, es una cosa impresionante lo que era ya de avanzado en esta astronomía de posición, que era con pequeñísimos aparatos y con unos ojos que eran envidiables. Otros estaban ciegos porque sabéis que como no hubiera gafas, la gente se la consideraba ciego, no era más que un miope. Los miopes un poco fuertes eran los ciegos que iban pidiendo limosna muchas veces. Y sin embargo los que tenían vista los aprovechaban claramente. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, que ha sido muy interesante. Simplemente quería comentar una cosa que leí en una de las Biblias gordas de Rosenfeld hace tiempo, Sí. que creo que en el siglo XVI, y no recuerdo quién, alguien inventó una cosa que llamaba astrolabio católico. Católico en el sentido de universal, sí. Que valía para cualquier latitud. Entonces, supongo, no recuerdo en absoluto la descripción y tampoco recuerdo si Rosenfeld lo comentaba con detalle. Supongo que daría una... Pero básicamente era jugar más con la proyección estereográfica para que un solo tímpano, moviéndolo, desplazándolo, te valiera para cualquier latitud. Debía ser una cosa bastante más complicada y ya yo creo que se hizo además en una época, yo creo que era el siglo XVI, creo recordar. No lo he oído nunca, pero que sería posible, o sea, poniendo una especie de argollita que moviese... Sí, no recuerdo los detalles, pero bueno, es una cuestión curiosa. Si quieres te puedo pasar Claro, la referencia que está en este que hemos puesto era semicatólico porque valía para 5 o 6 claro, tímpanos. Tenía, pero a base de tener 5 o 6 tímpanos. Y entonces con un tímpano que tú pudieras mover, porque no es más que cuestión de que tenga una ranurita con un eje para moverlo, pero... y los pones exactamente porque es cuestión de poner el cenit, la distancia del cenit al norte, exactamente la que tiene que ser, que era la colatitud. Entonces lo pones y ya estaba hecho. Que existían, no había oído que existieran, pero puedo intentar indagar en esto. Sí, bueno, ya te pasaré la referencia. Porque está en es que estos libros, algunos, el libro de Aguilonio y todo eso, están en Santa Cruz, ya sabéis, y para llegar a ellos hay un libro de un matemático, ahora ves, me coge desprevenido y no me acuerdo el nombre, hay un libro de un matemático de esas épocas que es impresionante porque dice matemáticas y te pone pum, 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 una bibliografía hasta el día que él vive. Y óptica, pum, 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 astronomía, pum, pum, pum. Es impresionante ese señor. Tengo el nombre por algún sitio, pero en este momento me he olvidado de él. Entonces fue donde yo empecé, hay que empezar por ese libro para ir luego a las bibliografías. Entonces, a ver si vuelvo a empezar por allí y busco una bibliografía que hable, porque le encontré a Aguilonio, por eso puedo discutir de que Aguilonio dice, porque lo dice, y el siglo XVII, eso está clarísimo, pero que otro antes lo hubiera dicho y eso ya no lo he podido ver porque este señor no lo cita, pero es muy interesante. Tengo las citas estas por algún sitio. Vale, gracias. Y aprovechando de un astronavio que sirviera para diferentes latitudes, ¿se podría hacer uno que sirviera para diferentes épocas con una araña excéntrica o algo de este estilo? Pues tiene un inconveniente, y es que como las figuras no son semejantes, y has visto que, aunque la precisión de los equilibrios está bien clara, en el dibujo que hemos puesto, la distancia que se mueve Vega no es la misma que la distancia que se mueve Deneb y la distancia que se mueve el otro, en la proyección estereográfica. En la realidad será distinto. No lo sé exactamente cómo funciona eso, pero sé que las coordenadas van cambiando y aquí tienes el problema ese de que la representación no respeta la semejanza. Creo yo que será ese.
Hablo de memoria, A ver, Está a claro, ver. luego las estudia uno y dice, qué barbaridad dije, pero bueno. Habrá que construir una araña nueva entera, ¿no? Habrá que construir una araña nueva entera para... Mira, aprovechando los materiales plásticos, una que se pueda plastificar. Pero vamos, es que yo creo que no merece la pena porque es más fácil coger la araña, rehacerla y poner la araña. ¿Alguien más? Yo te quería preguntar un poco con respecto a cómo se utiliza. Es decir, se toman las medidas, no me acuerdo ahora bien del nombre, con uno de los lados del astrolabio y después con esas medidas con las que posicionan las estrellas. Tenemos aquí, porque este librito me lo has dejado tú, voy a leer un poco el librito. Aquí dice cómo se hace, pero ¿sabéis esas instrucciones que ponen las lavadoras y vienen de China? Pues así está. Esas instrucciones que uno las lee y dice, ¿cuánto me encantaría entender lo que este señor dice? Aquí está. Bueno, pues una idea que saco yo leyendo esto, pues por este lado miras y ya tienes altura y azimut de la estrella. Entonces, eso lo tienes que pensar materialmente a pasar a las otras coordenadas y ya te vas a este otro lado. Entonces ya dices, esa estrella es tal y la tengo en tal ascensión recta y en tal declinación. Ahora tengo que, si quiero, pues ya lo que sea, pues buscarlo de esta manera en este otro lado. Es que estamos acostumbrados pues al GPS, ¿no? Cogemos pim y dices, esa es tal estrella y está en tal... Esto era mucho más complicado, evidentemente. Pero vamos, yo creo que sí que lo hacían así, lo utilizaban, porque así es como se utilizaban, estos que son como este que solo tiene la cara, pues se utilizaban así, mirando, cambiabas, mirabas así, tenías los datos, apuntabas, y luego ibas a este lado, entonces si la estrella no la conocías, pues mirabas a ver cuál de las que estaban aquí era, o al revés, ya la conocías y perfectamente, sabías cómo era, entonces sabías por un lado sus coordenadas ecuatoriales y por otro sus coordenadas que acabas de mirar que son las horizontales. Si es así, pues estupendo, pero seguro que no era fácil y desde luego inteligible, difícil, eso sí. Es muy divertido porque tú lo has leído, ¿verdad? Se pone uno y dice, Dios mío, ¿qué? Yo venía a que me lo explicaras. Ya, pero yo, como me avisaste, pues dije, solo voy a hablar de utilidad, no de utilización, para evitar que me lo preguntaran, pero más suerte. Si no es difícil, es complicado. Pero sería maravilloso estos instrumentos, uno quisiera ir a los museos, a los buenos y poderlos manejar y tal, no nos dejan. Pero sí que sería interesante. ¿Algo más? Bueno, pues... Venga, aprovechando que hay tiempo. Bueno, pues nada, muchas gracias Fernando. Muchísimas gracias a También vosotros está muy bien este por tipo de... aguantarme.